Minutos. Ayer fue el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. En términos reales fue el séptimo informe que da, porque recordemos que el presidente da un informe cada 3 meses. El informe de los 100 días y luego este año dio el informe el 5 de abril y el informe que se da por el triunfo el 1 de julio y el informe de septiembre de 2019 y el informe de 1 de diciembre de 2019. En fin, en total van 7 informes, si no me equivoco. Pero bueno, ahí Spin se ha dado a la tarea con Luis Estrada de analizar pues cada una de las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmaciones no verdaderas, que pues es una manera muy elegante de decirlo. Fueron en total 101. Querido Luis Estrada, un honor poder platicar contigo en esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Al contrario, Luis, muchas gracias. Muy buenos días. Pues esto sucede porque el informe o los informes del presidente López Obrador son una réplica de lo que dice en las conferencias de las mañanas. Entonces, pues, si en las conferencias de las mañanas dice o afirma cuestiones que no se pueden probar, pues también sucede en sus informes, ¿no? Tú haces aquí esta cuestión, que además es muy elegante el término, afirmaciones no verdaderas, y bueno, aquí se cuentan promesas, se cuentan no comprobables, y se cuentan también cuestiones que son evidentemente falsas, por no decir mentiras, pero bueno, pues son falsas, es una afirmación no verdadera, es de plano algo que no es cierto. Dentro de esto que has contado y que has contabilizado, cuéntanos un poco, o sea, cuáles fueron las no comprobables, algunas de ellas, cuáles son las promesas y cuáles son las que de plano pues son falsas, son cosas que no corresponden a la realidad, insisto, por utilizar el eufemismo, por no decir mentiras. Mira, por ejemplo, en las falsas, que son las que pues obviamente llaman más la atención, aunque sean pocas como tales, todo lo vemos en el momento en el que se da el mensaje, es decir, en el momento en el que se dice, no se puede probar, o de plano es falso. El presidente dijo en la conferencia del lunes que ya había cumplido 96 promesas de 100, que eso pues también habrá que verificar, ¿no? Pero en fin, dijo 96. El día de ayer en el informe dijo que eran 95. Entonces, yo entiendo que pues el presidente a lo mejor no tiene que estar en todo, como él lo ha dicho, pero pues son 100 compromisos y son sus 100 compromisos de campaña. Pero entonces, ¿cuál es de las dos cifras es la falsa? ¿La del lunes o la del martes? Y son pues dos elementos oficiales, son dos momentos, pues yo te diría, importantes del presidente en los que se debe de alguna forma demostrar que lo que dice el presidente es importante. Entonces, pues esa es una. También cuando habló de las de la inversión extranjera directa o también de la recaudación, cuando dice que o ha repetido varias veces que la recaudación no se ha caído, pero ayer dijo que no, prácticamente estaba en los mismos niveles, entonces lo que está diciendo en realidad es que cayó, pero no lo quiere decir así. Entonces, esa cuestión en la cual primero dice, ya cayó, después dice que no cayó, pues también lo vemos como una información falsa. Y también, pues obviamente, lo que ha hecho derivado de los informes, de los spots, yo te diría, del informe de gobierno. El presidente toma de las mañaneras información para los spots y de los spots deriva el informe. Entonces, pues ahí es donde hay información falsa. Lo que dijo, por ejemplo, en uno de los spots, que se iba a rifar el avión, pues eso no es cierto. Como experto en temas de comunicación política, Luis Estrada, y además como experto, creo que la voz más reconocida para hablar del ejercicio que se está haciendo con el presidente López Obrador y con las mañaneras en este país, yo te preguntaría, ¿no está ya muy rebasado hacer esto? O sea, hace 4 informes al año, hace 2 horas diarias de un mensaje, no hay como mucha novedad. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, que había empezado ayer diciendo que transformar era moralizar. Me llamó la atención cuando dijo que no habían invitado que habían invitado al fiscal y al presidente de la Corte, pero que en esta cuestión de libertad ellos habían decidido no acudir. O sea, no de repente es así como ya chole, no hay nada nuevo, no causa algo diferente a lo que causaban, pues que tampoco es que fueran ya tan trascendentales, pero que lo que causaban los mensajes presidenciales de otros sexenios. ¿Cómo lo harías en comparación? ¿Qué nos dirías en comparación de unos con otros? Pues bueno, aquí el problema principal es que estamos presenciando un informe del presidente respecto a la situación del país en su segunda ocasión
anual, la importante o la que se entrega al Congreso. En principio, pues, se pierde una oportunidad. Si estamos pensando que el presidente da este informe de gobierno de lo que él llama la cuarta transformación, comparándola con la independencia, la reforma, la revolución, pues tendremos que estar escuchando cambios trascendentales de ese tamaño. Y el presidente utiliza ese tiempo para de reclamarle a los actores que no asistieron, hablar de los enemigos reales o imaginarios, a mencionar cifras que no son comprobables. En fin, creo que el presidente pierde una oportunidad si la expectativa que él mismo fija es la de una cuestión relacionada directamente con una transformación de ese tamaño. Pues bueno, creo que él mismo está demostrando que o no es la transformación que él había prometido, o los cambios que él quisiera nos están dando. Evidentemente, en medio de las crisis de seguridad, de la pandemia de COVID y la económica, pues claramente hay poco bueno que informar, pero eso ha sido una decisión de este gobierno. El presidente López Obrador no tomó la responsabilidad y por tanto no tiene liderazgo de estos temas. Si esto es así, pues entonces tendrá que hablar de otras cuestiones. ¿De qué puede hablar en un momento en el cual las cosas no están saliendo bien? Bueno, pues ya vimos ayer, de lo del pasado, de lo que no han hecho, de lo que hicieron los demás y ahora ya no se hace, en fin, muy complicado para él. Estas afirmaciones no verdaderas, como elegantemente le dices tú y lo catalogan así en Spin, no es una situación exclusiva de México, es una situación que está pasando en el mundo. Sí. El fact-check que hace CNN, por ejemplo, con los discursos de Trump, el asunto de los populismos europeos, etcétera. O sea, esto está sucediendo y me gustaría conocer tu opinión al respecto de este asunto, porque hoy un mandatario como López Obrador, como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como Erdogan, Recep Tayyip Erdogan allá en Turquía, como el que tú quieras, puede salir, decir mentiras y no pasa nada. O sea, tiene que llegar alguien y hacer un fact check y decir, oye, pero pues es que todo esto no es cierto. Ya de aquí a que llegó todo eso, a lo mejor la mentira ya trascendió y es una gran afrenta para la democracia. ¿Qué opinión te merece eso, el asunto de poder mentir tan abiertamente sin que pase nada? Esto antes no se podía hacer, o sea, todo estaba comprobado con lupa y los políticos eran un poquito cuidadosos o mucho más cuidadosos de no mentir. A lo mejor disfrazaban la verdad, pero no mentían. Hoy se miente abiertamente en varios discursos. ¿Qué opinión te merece? Estoy de acuerdo en que está de moda hacer esto de afirmar cuestiones que no son verdaderas, pero yo te diría que el decir que no pasa nada no necesariamente es cierto. Ya veremos, por ejemplo, qué sucede en la elección de Estados Unidos con Donald Trump. Vamos a ver si todo lo que ha dicho y todo lo que menciona diariamente y lo que tuitea, pues no tiene una consecuencia que pues es finalmente tener la reelección o no. Y aparte, por supuesto, tiene consecuencias en políticas públicas. El presidente López Obrador cuando dice que el cubrebocas que no sirve, pues ya vimos que hay personas que no lo usan y entonces los contagios no disminuyen, en fin, o sea, sí hay consecuencias directas, pero también me parece que a la par de lo que dices de los presidentes o los líderes políticos que pues hacen propaganda más que estar diciendo cuestiones o versiones oficiales comprobables, hay diversas organizaciones. En México solamente para revisar lo que dice el gobierno está verificado, el Sabueso Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que obviamente, bueno, pues son descalificados por el presidente, pero porque están revisando, y parte de los medios de comunicación como CNN en Estados Unidos o PolitiFact, en fin, hay diferentes organizaciones, están verificando realmente qué es lo que está diciendo el presidente y si hay o no un respaldo. Y yo te diría que lo más importante es que ustedes, los medios de comunicación con audiencia real, radio, televisión, prensa, si no tienen la evidencia que sustente lo que dicen los líderes, las autoridades, en fin, quien sea, pues simplemente no es publicado. Ustedes ponen en riesgo su audiencia si publican una cuestión que no se puede probar. Y eso es lo que me parece el filtro más importante para que las afirmaciones que los medios de comunicación, que los líderes políticos no pueden tener, pues entonces ahí es donde realmente
hay una discriminación respecto a esa información. Ese es un tema profundísimo y que ha generado también ahí debates y agarrones en los Estados Unidos. Por ejemplo, CNN decidió no transmitir en vivo las conferencias de Donald Trump justamente por hacer un fact-check antes de transmitir la noticia. Fox News, por ejemplo, en contrario, atacaba a CNN justamente por ese tema. Y ese es el grave problema que hoy vivimos, insisto, no nada más en México, sino en gran parte del mundo. O sea, ¿qué pasa cuando un mandatario dice una mentira? Más una mentira que puede poner en riesgo una población, en el caso de la COVID-19, ¿no? Lo transmites, no lo transmites, al final de cuentas es una noticia el hecho de que lo haya dicho, aunque lo que haya dicho el mandatario al mismo tiempo sea una mentira. Qué brete y qué buen debate pones ahí, Luis Estrada. Bueno, pero sobre todo te diría, finalmente, si el presidente López Obrador se ha quejado y dice, pues es que nadie me toma en cuenta, nadie habla de mis conferencias, pues es que si no hay una cosa que sustente eso, se ha pedido por transparencia, se han tratado de buscar los documentos y simplemente el gobierno dice, no, pues no existe, porque obviamente el presidente improvisa todos los días y improvisa 2 horas, entre más tiempo hable, más afirmaciones que no se pueden probar, más afirmaciones falsas, en fin, entonces, pues yo creo que los medios de comunicación tienen su audiencia, claro. Ellos saben o están en juego, dependiendo qué es lo que quieren mantener como audiencia y patrocinadores, pues entonces sabrán si toman esa decisión de publicar cuestiones que no se pueden probar o prefieren mejor dejar pasar en esta ocasión o en muchas ocasiones lo que digan las autoridades, ¿no? Qué buen punto, Luis Estrada, ya lo platicaremos si nos das oportunidad con más tiempo. Te seguimos ahí en tus redes, por supuesto, y estamos muy atentos al reporte. Cada 15 días se está publicando el reporte Spin de las mañaneras, ¿no? Así es, una infografía quincenal. Si googlean Spin Conferencia Presidenta, y está toda la información, las entrevistas, los artículos, las infografías, y también en mi cuenta de Twitter, @LuisEstrada_. Mil gracias, Luis Estrada. Ahorita lo posteamos también en nuestras redes. Muy buenos días, gracias. Al contrario, Luis, muchas gracias. Muy buenos días a todos.